Hola queridos alumnos, espero que se sientan muy bien. Hoy vamos a ver una clase de lenguaje y comunicación y vamos a ver el objetivo OA5 y el objetivo OA12. Pero también esta clase tiene un objetivo. Es la clase número 117 del texto 6 de Leo I. Comprender el texto, la persona más inteligente del pueblo. Vamos a desarrollar la discriminación auditiva al eliminar el primer sonido de una palabra. Vamos a construir mensajes cambiando el orden en que se puede decir una oración. Finalmente, vamos a revisar y reflexionar sobre lo aprendido. Para poder estar más tranquilos en nuestra clase, estar más contentos y también más atentos, vamos a oxigenar nuestros pulmones y nuestra mente con un ejercicio de respiración profunda y lenta. Vamos a tomar aire por la nariz y luego lo vamos a botar por la boca. Ustedes pueden ver ahí las imágenes. Inspiramos, tomamos aire, retenemos, botamos. Tomamos aire, retenemos, botamos. Muy bien. Durante el año hemos leído varios tipos de textos. Hemos leído poemas, textos instructivos, textos informativos, cuentos y el último texto que leímos fue una carta. Ahora vamos a ver otro tipo de texto. ¿De qué creen ustedes que se tratará? Miren el dibujo y pensemos, ¿qué podrá ocurrir en este cuento? Este texto nos habla con lo relacionado en las clases anteriores y aprenderemos del trabajo del cartero. ¿Han recibido alguna vez ustedes una carta? ¿Quién se encarga de repartir las cartas? Observen la imagen. Van a escuchar atentamente el texto que les voy a leer, que se llama La persona más inteligente del pueblo. Leeré los 6 primeros párrafos y luego ustedes responderán algunas preguntas que les voy a hacer. ¿Ya? Pongan mucha atención. Recuerden que deben estar bien sentaditos, con la espalda apoyada en la silla y poner mucha atención. El título es La persona más inteligente del pueblo. Había una vez un cartero que trabajaba en un pueblo tan pequeño que casi no tenía cartas que repartir. Solo alguna para el alcalde, otra para el médico o para algún vecino que tenía un hijo o hija viviendo en otra ciudad. Un día llegó al correo un paquete que el cartero debía repartir. Era raro. Nunca llegaban paquetes, solamente cartas. El cartero lo miró por todos lados, lo tocó y lo movió sin conseguir adivinar lo que contenía. El cartero observó el lugar en que se escribe la dirección, pero en vez de eso decía, para la persona más inteligente del pueblo. El cartero, cada vez más extrañado, no salía de su asombro. Nunca había visto una carta tan rara. ¿A quién debía entregar aquel paquete? ¿Quién era la persona más inteligente del pueblo? Para solucionar este misterio, se le ocurrió inventar un juego. La persona que fuera capaz de subir al monte más alto de los alrededores sería el dueño del paquete misterioso. Ya, ahora van a responder algunas preguntas de acuerdo a lo que hemos leído, ¿ya? ¿Qué creen que pasará en el juego que inventó el cartero? Piensen.
¿Qué habrá pasado? ¿Quién creen ustedes que será el ganador? ¿Por qué? ¿Dónde ocurre la historia? ¿Quién trabajaba en un pueblo pequeño? Piensen. ¿Qué llegó un día al correo? ¿Qué decidió hacer el cartero para averiguar quién era la persona más inteligente del pueblo? Ya, después de ustedes pensar y responder las preguntas, vamos a continuar con la otra parte. Por supuesto, él también debía subir al monte, ya que era el encargado de entregar el premio a la persona que resultara ganadora. Todos los habitantes del lugar partieron dispuestos a llegar hasta la punta del monte más alto. El cartero esperó un tiempo, tomó su bicicleta y comenzó a subir. Cuando llegó a lo más alto del monte, no había nadie. Miró hacia todos lados, tomó el paquete y lo abrió. Dentro había un libro, pero no era un libro común y corriente, sino un libro completamente en blanco. En la primera página decía: como soy la persona más inteligente del pueblo, puedo escribir en este libro mis ideas. Y el cartero lo primero que escribió fue: no es necesario subir al monte a pie cuando se puede subir en bicicleta. Y se fue a casa pensando que más tarde escribiría más cosas. Abajito, si ustedes se pueden dar cuenta, dice cuento popular. Después de leído el cuento, nuevamente vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el cartero también subió al monte? Piensen. ¿Creen que el juego que inventó era bueno para descubrir a la persona? ¿Qué les parece a ustedes? Los dejo pensando ahí para que puedan solucionar y pensar en sus respuestas. Después de leer el cuento, de escucharlo, de hacer las preguntas, vamos a pasar a escribir en el texto de Leo primero, en el tomo 6, la actividad número 3, que dice: ¿qué comprendimos de la lectura de que le acabo de leer? Acá hay un lápiz en el cual ustedes tienen 3 alternativas y tienen que marcar una de ellas, que es la que corresponde. Primera pregunta dice: ¿cuál es el trabajo del cartero? Letra A, leer cartas. Letra B, organizar juegos. Letra C, repartir cartas y paquetes. Para eso, ustedes deben leer nuevamente el texto antes de responder, porque ahí van a encontrar la respuesta. Acá también está el lápiz porque van a tener que escribir y dice: según el texto, ¿por qué el cartero casi no tenía cartas que repartir? Si yo no me acuerdo de la respuesta, busco nuevamente en el texto. Otra pregunta: ¿a quién estaba dirigida la carta? Letra A, al alcalde del pueblo. Letra B, al médico de ese pueblo. Letra C, a la persona más inteligente del pueblo. Pasamos a las otras preguntas. Dice: ¿quién se quedó finalmente con el paquete? Letra A, el alcalde. Letra B, el médico. Letra C, el cartero. Acá tienen que responder escribiendo. Dice: ¿qué había dentro del paquete? Ustedes escriben acá en la línea. La otra pregunta es: ¿qué creías tú que había dentro del paquete? Arriba es lo que había y abajo es lo que ustedes creían que había dentro del paquete. Fíjense bien las preguntas, que no son iguales. En la actividad número 4 pasamos a otra cosa. Dice: observa y nombra los dibujos. Aquí vamos a pasar a una actividad
en que vamos a eliminar el primer sonido que aparece aquí en el modelo y vamos a marcar el dibujo que corresponde. Ya, en el recuadro yo tengo una pala. P-A-L-A. Si yo borro el primer sonido, la P, ¿qué dibujo me queda? El nombre de ala, de ola o de cola. Si a la pala le borro la P, ¿qué me va a quedar? Ala, ola, cola. Seguimos. Ustedes lo marcan. Acá tengo un loro. Si yo borro la L del loro, ¿qué palabra me va a quedar? Me va a quedar aro, oro o perro. Si borro la L, ¿cuál me va a quedar? La marcamos. Y finalmente aquí está la foca en el recuadro. Foca empieza con la F, O, K, A. Si yo borro la F, ¿qué me va a quedar? Foco, boca, oca. Oca es este tipo de pato que está acá. Eso quiere decir oca. Si yo borro la F, tienen que marcar cuál de los tres me va a quedar. Y luego, en estas 3 líneas, tienen que escribir las palabras nuevas que formamos, de acuerdo a las actividades que están anteriormente, que eran ala, oro, oca. Ustedes, como ya están escribiendo, las escriben acá en las líneas que corresponden. Y pasamos a la siguiente actividad. Esta actividad ya la hemos hecho en clases anteriores. Hemos cambiado el orden en las oraciones. Y vamos a ver acá cómo lo vamos a hacer. Yo les voy a enseñar. Vamos a cambiar el orden y la oración va a tener el mismo sentido. La primera dice: el cartero lleva las cartas. Si yo cambio el orden de la oración, yo puedo decir: las cartas lleva el cartero. ¿Cierto? Doy vuelta el orden y me queda la oración exactamente con el mismo sentido. El cartero lleva las cartas lleva el cartero. Entonces yo aquí en la línea azul que está acá, yo tengo que escribir la oración. Veamos la segunda. Dice: el cartero abrió el paquete. ¿Qué sucede si yo la doy vuelta? El paquete abrió el cartero. Eso es lo que tengo que escribir. Estas actividades ya las habíamos realizado en clases anteriores, así que ustedes las conocen. En la actividad número 6 dice: puedo leer y escribir. Ustedes tienen que leer acá lo que dice. Yo se los voy a leer, pero ustedes en su casa lo tienen que leer. Dice: el cartero trabajaba en un pueblo pequeño. Un día recibió un extraño paquete. Si vemos la palabra aquí que dice: ¿qué tienen en común las palabras trabajaba y extraño? Fíjense bien. Trabajaba, extraño. Fíjense bien que hay unas letras que son muy parecidas, que son iguales. Hay un dígrafo que es la tr. Trabajaba, extraño. Finalmente dice: ¿qué escribió el cartero en el libro? Este es el libro entonces que tiene el cartero y los invito a escribir lo que ustedes piensan que escribió el cartero. Vamos a terminar la clase preguntándonos: ¿qué texto leímos hoy? ¿Comprendieron el cuento? ¿Cómo lo saben que lo comprendieron? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase? ¿Por qué? Bien, niños. Les mando mucho, mucho cariño. Cuídense mucho. Los quiero. Chao.